Bueno, muchas gracias por estar acá. Vamos a dar lugar a la siguiente mesa, que tiene el nombre de uno de los hermosos libros de Noé. En la selva luminosa. Van a leer Jorge Monteleone, Carlos Damaso Martínez, Gustavo Lespada, con los comentarios de Adriana Amante. Los voy a presentar. Jorge Monteleone va a leer un trabajo que se titula El Resplandor, Noé Gittrick y la poesía. Jorge es escritor y crítico literario, investigador del CONICET y docente universitario. Es autor del Centro de la Tierra, Lectura de Infancia, El fantasma de un nombre, Poesía Imaginario Vida, La voz de Olga Orozco, 200 años de poesía argentina, La Argentina como narración, El relato de viajes, entre otros. Dirigió Una literatura en aflicción, el tomo 12 de la historia crítica de la literatura argentina, bajo la dirección general de Noé Gittrick. Es secretario de redacción de la revista Sama del Instituto de Literatura Hispanoamericana y dicta lectura del imaginario poético en la maestría de escritura creativa de la UNTREF. Carlos Damaso Martínez, su trabajo se titula Noé Gittrick, Evaluador, una sátira sobre la valoración intelectual y el poder. Carlos es escritor y doctor en letras, investigador del Instituto de Literatura Hispanoamericana y de la Universidad de las Artes. Su novela más reciente se llama Del horror y la furia. Gustavo Lespada titula su trabajo El testimonio de la ficción, Mares del Sur, de Noé Gittrick. Gustavo es doctor en letras, escritor, docente universitario, investigador de literatura latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires. Es autor, entre otros textos, de Carencia y literatura, El procedimiento narrativo de Felisberto Hernández, Esa promiscua escritura, Estudios sobre literatura latinoamericana. Entre otras distinciones, obtuvo el Premio Internacional Juan Rulfo de Ensayo Literario, el Premio Único del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay sobre ensayo literario y es integrante del Comité Editor de la revista Sama y del Consejo Editor de la revista de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Adriana Amante es doctora en letras e investigadora y profesora de literatura argentina del siglo XIX en la Facultad de Filosofía y Letras. Da clases en New York University en Buenos Aires, la Universidad de Itela y la Maestría de Escritura Creativa de la UNTREF. Publicó Poéticas y Políticas del Destierro, dirigió el tomo sobre Sarmiento de la historia crítica de la literatura argentina. En la actualidad desarrolla y dirige un proyecto de investigación sobre caligrafías, topografías y visualidad en la literatura argentina y escribe un libro sobre grafías en el Sitio Grande de Montevideo. Hola, bien. Bueno, muchísimas gracias y quiero dedicar este ensayo a Noé, por supuesto, y a el querido Roberto Ferro. Hay una hora de la tarde cuando el sol declina, en la que la luz reverbera sobre las cosas y las exalta antes de la oscuridad. No es la misma luz de la madrugada, que es un develamiento hasta que brilla el contorno, como si el mundo creciera iluminado, sino lo contrario. Todo resplandece bajo una exaltación antes de ocultarse en las sombras. En la luz de las ciudades el efecto puede parecer remoto. Se ve en un confín del horizonte o ilumina la habitación casual de esa hora, o brilla en el vidrio de un tren como un aviso en medio del fastidio o la distracción. Aparece como un recuerdo o una promesa. En otros lugares, cerca del mar o la montaña, en las casas abiertas o rodeadas de árboles o en la llanura, la luz del crepúsculo puede ser soberana y hasta grandiosa, como un éxtasis. El dorado es el atributo habitual del instante crepuscular. En Juan L. Ortiz ese dorado abunda. Sol de esta tarde ya un poco dorado, que me das este éxtasis lleno de celeste hondo, de verde transparente. También está en Lugones, pero el fulgor del poniente verde y dorado no cede, como en Juan L., al adjetivo inmediato, sino se vuelve decorado, teatro. Se puebla de telas, de joyas, de piedras y se abruma de aristocracia. Se extenuaba de amor la tarde quieta con la ducal decrepitud del raso.
En el primer cuarteto del soneto Delectación morosa, la luz de la tarde tiene un matiz crisoberilo, que es el color de una piedra, entre amarillenta y verdosa, apuntada en el avance del morado, indicio de la noche que llega, ya que en el cuarteto siguiente del poema se alza una luna enorme detrás de la enramada. Durante mucho tiempo, Noé Gittric estuvo fascinado por el soneto Delectación morosa de Leopoldo Lugones, que integraba la serie Los 12 gozos de los crepúsculos del jardín. Una y otra vez lo evocaba en varios artículos y en algunas conversaciones o cartas personales. Llegó a hablar de asedio. En el ensayo Incesante e infinita poesía del 2013, escribió, mientras recordaba sonetos de Borges, de Quevedo y de Góngora, el primero de esos sonetos que asedia mi memoria es Delectación morosa de Leopoldo Lugones. Otras veces, como en un verano en Córdoba de febrero del 2008, quería recordar el poema y pedía ayuda inmediata para regresar a él. En alguna de sus innumerables cartas electrónicas, escribió en el italiano falso y macarrónico en el que nos comunicamos durante 15 años. Voglio ricordare il poema dell'altissimo poeta argentino, il Lugones, sulla luce che accade turbante un certo asilo. Si rimembra? La sua versazione poetica mi manca, escribió. La luz que cae turbando un cierto asilo. Se refería a la luz del poniente en la habitación de los amantes en el primer cuarteto del poema. La tarde, con ligera pincelada que iluminó la paz de nuestro asilo, apuntó en su matiz crisoberilo una sutil decoración morada. En una melancólica carta del 2021 en la que hablaba de la muerte de dos amigos, Noé reconocía la tarde invernal de la ciudad de Buenos Aires otro color que comparaba a aquel crisoberilo del poema de Lugones. Tal vez eso sea lo bueno de la pandemia y el encierro, lo que regresa y devuelve la frescura de los primeros encuentros, los primeros impulsos a conectarse y encontrarse, y durante los cuales, si no crisoberilo, apunta a la belleza de los crepúsculos en esta ciudad privilegiada algunos días del año. Aquello que particularmente Noé Gittric recordaba del soneto, aquello que lo obsedía una y otra vez era el resplandor, ese fulgor de la luz antes de la noche, que era también un resplandor en el poema. En el ensayo de 2013, cuyo título ya era una declaración de fe, incesante, infinita poesía, Noé comenzaba con la lectura azarosa de un poema de Borges, Soneto del vino, que lo sumía en una conmoción física. Luego de citarlo, escribió, vértigo, no sé qué pienso, no sé qué siento, es una irrupción que conmocionado llamo poesía. Lo que llama la atención no solo es el cuerpo allí manifiesto, sino esta frase, tan poco acostumbrada en Noé, no sé qué pienso. Tan a menudo aguardamos una reflexión crítica de Gittric ante lo intempestivo, que el ensayo parecía preverlo de inmediato, como si ese gesto habitual fuera de pronto detenido o postergado. La conmoción podría ser un punto de partida, es decir, podría razonarse, argumentarse, derivar en un ejercicio crítico que se quiere responsable y ajustado. Pero eso que acababa de ocurrir, la irrupción poética, no podía continuarse ahora en un análisis, sino consolidar su epifanía. Casi 10 años después, Gittric todavía recordaba el hecho, al confesarlo en una entrevista imprescindible de Carlos Batilani y Martín Sossi, que se llamaba Teoría del Resto. Voy a citar largamente esta escena. Por un azar, recorriendo una biblioteca que no era mía, saqué un libro, una antología. Lo abrí y me encontré con un soneto de Borges, el conocidísimo Soneto del vino. No lo recuerdo, no lo he memorizado, pero sí recuerdo la primera estrofa. ¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa conjunción de los astros? ¿En qué secreto día que el mármol no ha salvado surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría? Leí el soneto y de una manera que no pude controlar, me brotaron algunas lágrimas. Me fui con la impresión de que había experimentado algo que teóricamente siempre he defendido, que cada acto semiótico genera un efecto.
Y lo que sigue entonces es una muestra, la elección de otros 3 sonetos para profundizar ese efecto, el efecto inicial. Y los efectos pueden ser reconocibles o clasificados, pero en este caso el efecto era el de una gran emoción. Empecé a pensar en eso. ¿Qué es lo que me impresionaba? Llegué a una conclusión. Creo que lo que me produjo ese efecto, y después escribí eso en el ensayo Incesante Infinita Poesía porque lo relacioné con algo que me pasó, con un soneto de Lugones, Delectación Morosa, con un soneto de Góngora, A un sueño, y con un soneto de Quevedo, Amor constante más allá de la muerte. Lo que me pasó fue el acercamiento a la poesía, como si la poesía fuera un animal sagrado al que uno se acerca luego de una larga travesía y al que por fin logramos ver. Citaba esos poemas para retornar a una experiencia vivida, la poesía en estado puro, ante la cual, escribe, podía darse un registro similar de detención de mi aliento. El cuerpo había tomado su lugar y la respuesta primera iba más allá de la forma y acaso más allá de la lengua, incluso a través del lenguaje, porque el efecto se impone sin otra palabra que la de los poemas mismos. Cada acto semiótico genera un efecto, decía Gittrich acerca de la escena sentimental que vive. En su artículo Efecto deseado, efecto obtenido, de 2009, mencionaba el efecto que produce el texto y la sustracción del pronombre personal. Es admisible un desplazamiento que hace abandono del me y permite, por lo tanto, hablar no ya de lo que un texto me produce, sino directamente de lo que un texto produce. Pero unos años después, en Incesante Infinita Poesía, el pronombre reflexivo no se elide luego de invocarlo, sino se lo escribe entre paréntesis. Gittrich escribe, me provocan, me parecen, no me caben dudas, entre paréntesis. El me. Los poemas abren esa escena que no se puede controlar. No hay pensar ni saber sobre sí cuando me brotaron algunas lágrimas. Roland Barthes ensayaba un elogio de las lágrimas para el sujeto enamorado en el intercambio amoroso, pero respecto del lenguaje hay una pasión compartida. Las lágrimas se vierten para darme a mí mismo un interlocutor enfático que recibe el mensaje más verdadero, que es el de mi cuerpo, no el de mi lengua. Y sin embargo, contradicción solo aparente, las lágrimas, dice Barthes, son signos, no expresiones. El efecto no deja de ser semiótico, ni de ser dialógico, toda vez que se da ese interlocutor enfático, un alter ego ensimismado al cual aquellas lágrimas le estaban dirigidas. Para Noé, aquel retraimiento inicial del pensamiento, en la sorpresa y el reconocimiento de la irrupción, da paso luego a una búsqueda del sentido de aquella conmoción, de aquellas lágrimas. Pero el carácter de esa búsqueda ya fue intentado en un ensayo del 99 cuando se refiere a la lectura de poesía. Gittrich propone que no debería buscarse el sentido como objeto de una interpretación, sino, cito, buscar el desconcierto, la incertidumbre, el no saber como aquello que al desencadenar la lectura la hace homóloga y correlativa a lo que en la escritura está ausente. En suma, el sentido. Es una retórica argumentativa, pero también una dramaturgia del yo, atravesado por la incertidumbre. El discurso poético señala una estructura, una organización, una red, que incluso puede manifestarse en otras entidades discursivas, verbales o no verbales. Decimos que puede ser poética la pintura, la música, la arquitectura, la novela, la danza, el cine. En la lectura de innumerables poemas, entre los cuales estaban aquellos sonetos, sería posible percibir los rasgos del discurso poético, visibles, reconocibles, interpretables, Noé dice en algún momento, trabajables. Con el fervor de la comprensión teórica que sus lectores nos ha iluminado tantas veces, Gittrich buscó reconocer lo propio
de ese discurso poético en varios textos teóricos. Por ejemplo, en el capítulo sobre el discurso poético en Conocimiento, Retórica, Procesos, Campos Discursivos del 2008, o en Poética y Referencialidad, incluido en Línea de Flotación, compilado por Roberto Ferro, donde ya mencionaba lo que quedaba del poema después de que todo lo demás ha desaparecido. Palabras, enunciación, referencia, estructura, ritmo, espacialidad. Lo llamaba el resto. El resto era aquello que en el poema alcanza su manifestación mayor. Se trata de lo inasimilable, lo imprevisible, aquello que fuga de los signos mismos, pero no se hace patente sino a través de ellos. El único problema, concluye, es que su reconocimiento depende de lecturas capaces de reconocerlo y admitirlo. Y ellas a su vez se ejecutan con un alto grado de aleatoriedad. Pero algo ha cambiado. Había llegado a ese punto, a reconocer los rasgos del discurso poético, pero se preguntaba, ¿se podrá ir más lejos? Hay una lectura, hay un estímulo en el hecho poético, hay un efecto, por indefinida o brumosa que sea la impresión dada, un efecto que puede incluso producirse por un saber acumulado y también por una sensibilidad. Pero algo ha cambiado cuando el sujeto teórico, que ponía el nombre entre paréntesis, admite esto. Pero tampoco la idea del efecto explica todo. En esa última página del artículo habla el otro. Aquel elidido en las lágrimas que perentorio exige una cierta verdad respecto de aquello que subyace en el poema en su aparición, o mejor dicho, en su irrupción. Aquello que no se agota en la teoría. Veamos las cosas por otro lado, escribe Noé. Lo que surge no puede razonarse y recupera la fuerza perlocutiva del poema que arrancó la emoción primera en la cual el cuerpo ocupaba su espacio. Allí Noé Gittrich escribe entonces acerca del resplandor. La poesía sería, por alusión metafórica, algo así como el resplandor de la lengua. Y allí en ese resplandor reaparece la luz crepuscular del poema de Lugones. ¿Reaparece acaso aquello que Juan L. Ortiz vislumbraba en el aura del sauce? Reaparece uno de los momentos más extraordinariamente poéticos de la escritura de Noé Gittrich y que voy a leerles. Pero ¿por qué la lengua resplandece en la poesía y no en otros lugares? Y antes, ¿la lengua puede resplandecer como lo hacen ciertos objetos de los que emanan una luz, un metal, la superficie de un río, un cuerpo, o sobre los que la luz se cierne o se posa, produciéndoles un halo, como el que de pronto se observa en un atardecer, el primer cuarteto del soneto de Lugones? ¿No será acaso el resplandor lo que la define, en tanto no la define su instrumentalidad? Si es así, ello tendría una consecuencia importante. La lengua sería entonces una materia a la que con cada concreción nos acercamos a ella como a un abismo atractivo y absorbente. Un en sí mismo y al mismo tiempo un en nosotros, del cual no podemos prescindir y en cuyo fondo reside eso que buscamos para comprender dónde y por qué estamos. En otras palabras, un estar en el mundo, eso que se llama realidad o lo que sea, y que es el resplandor. Nunca se detuvo. Y si el énfasis de la exégesis no toleraba la irresolución, hubo otros rumbos para puntuar su perplejidad. Noé Gittrich escribía sin cesar, como sabemos, pero en los inéditos, aquellos textos que acaso parten de la misma fuente del poema, y solía compartir con sus amigos en un gesto inmediato, se internan aquellas resonancias no resueltas de todo, aquellas derivas del resplandor, remontándose incluso a escenas mitológicas. Lo hizo en dos textos abisales, dos textos que publicamos en el próximo número de Sama y que estaban inéditos. Uno se llama Poema con secreto, hacia una crítica de poesía. Llegaba en un mail escueto fechado el 14 de agosto del 2013 con el asunto Poesía no eres yo. Y calificaba el ensayo como una primera tentativa. Sé que no fui el único destinatario.
Se refiere al poema que a la vez se sustrae y se da como una reverberación en la lengua, referida otra vez con aquellos vocablos auráticos, el halo, el resplandor. Se refiere, y cito, a la fugacidad del acto poético que puede resplandecer con su propio fulgor. El poema es interpretado por un saber, pero la lectura debería acceder a una segunda entrada, no a través de los códigos, sino de las grietas, las hendiduras que ofrece el poema. Y lo que en él yace no sería ya la confirmación de los saberes, sino la pérdida a la que lleva un estupor, una conmoción. Esa experiencia compromete al cuerpo, ya que depende de lo que transcurre, depende del devenir. Leo, el destino final no sería un significado equivalente al querer decir de las interpretaciones, sino el lugar de la pérdida en el que un conjunto de ausencias construye el poema. Ausencias, lo que se escapa, el devenir mismo, que es el secreto de la vida, y su supremo riesgo, pero también las ausencias que residen en la relación misma entre palabras y cosas. La llegada es a que el poema es nada más y nada menos, y en eso consiste su misterio, que vuelve la imagen un conjunto de ausencias. La metáfora que usa años después es situarse ante el poema como el encuentro con un animal sagrado. La irrupción, que es la apertura de una puerta sobre el animal que está ahí agazapado. Y en otro texto inédito, Palabra y Poesía, se remonta al instante logocéntrico en el que confluyen la divinidad y el verbo. El momento mitológico que Benjamin había descrito con oscura facundia sobre el lenguaje en general y el lenguaje de los hombres. La creación de Dios se completa cuando las cosas reciben su nombre del hombre, de quien en el nombre habla solo la lengua. El vertiginoso pasar de los siglos llega hasta la revelación nietzscheana, que antes habían prefigurado Jean-Paul y Gerard de Nerval. Dios ha muerto. Pero así como en el poema resplandece la lengua, bajo la larga sombra que resta del Dios, persisten los mismos significados, es decir, los nombres de la ausencia. La angustia, escribe Noé, la angustia, el temor a la muerte, la inquietud y lo que lo engendró, todo lo que está sometido al viento del misterio continúa. Y esos mismos núcleos que lo significaban alimentan otras prácticas. Escapan del discurso en el que eran centrales y configuran nuevos modos de respuesta a las grandes inquietudes humanas. Estamos ya en la poesía que transforma lo que la creencia gestó, resume lo que la palabra puede dar y crea a su vez otro reinado, el del lenguaje que todo lo enriquece. ¿Acaso a este lugar había llegado? A percibir que las ausencias del nombre remiten a esa estruendosa caída, al momento del resplandor crepuscular, el sol que se ahoga en su sangre, como escribía Baudelaire, como el instante funéreo de la espergesia de Vallejo, que significa algo así como el nacido del ocaso. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. La poesía es el resplandor de la lengua cercada por la ausencia, cercada por la noche oscura, y es el cuerpo que es atravesado por la conmoción de esa luz. Resumo lo que falta, porque ya estoy en el tiempo. En los poemas de Cálculo Equivocado, el libro escrito entre 1983 y 2008, el cuerpo aparece en sí mismo, en cada una de sus partes, de sus funciones, de sus defecciones, de sus síntomas. Y aquí revela de nuevo el homenaje a la escritura de Macedonio, invirtiendo aquella manera de una psique sin cuerpo en la de una psique que solo puede actuar a través de la materialidad del cuerpo. Por ejemplo, este poema, La lengua. La lengua es sinuosa, plegada en la profundidad. De pronto pega un salto, se sobresalta. Cuando viene a perturbarla en su quietud, un alimento, un gusto y sobre todo un deseo de hablar sin ella. No hay palabra, no hay nada sin el pliegue de su profunda edad. Y recuerdo que hay un texto sobre Tomás Segovia del 87 donde habla de los sonetos con una
extraña conclusión. Dice que los sonetos canalizarían, Noé dice que los sonetos canalizarían una narratividad con su exigencia de unidad de imagen y desarrollo, para dar causa a una suerte de fuerza de investigación y de búsqueda, rasgos que definen a su vez y por su lado a la narración. Y en los últimos años retorna o encara Noé Gittrick sonetos que permanecen inéditos, que escribía dedicados a poetas y pensadores en una acción, en un actuar, aun cuando esa deriva fuera melancólica o ruinosa. Los sonetos no están puntuados, los versos tienen, por supuesto, son endecasílabos, con rima consonante, pero con estructuras bastante variables en su ritmo interno. Y tiene como títulos, por ejemplo, Neruda reflexiona, Borges se asombra, Apollinaire se explica, Verlaine sigue sufriendo, Freud observa, Frege se desconcierta, Storni se aflige, Vallejo desconsolado, Zenón toma distancia, etc. ¿Acaso se trataba, como lo pensó en sus conversaciones con Demian Paredes, de un juego o de un capricho? Pero podía despertarse con un endecasílabo, es decir, un ritmo que le llegará al alba. Les leo uno. Lugones evoca. Intensos colores en este mediodía. La brisa empuja perfumes, rumores y un chirrido que es como melodía de vaos latidos y de resplandores. Pájaros acuden cuando apunta el día, vuelan, pican, devoran los primores. Nada turba esa prodigiosa armonía, ni ecos antiguos, ni súbitos dolores. Pronto caduca el sol y pronto enfría el bello verdor. Murmullos y ardores componen compases. Es una sinfonía de voces lejanas y viejos pudores. Y todo es silencio, música y elegía del alma extrañada de aquellos colores. La falta de puntuación anima esos espejismos de otros que son el mismo, al evadirse a otro tiempo, pero que en su indecisión métrica revelan que ya no hay armonía posible en este tiempo, apenas la claudicación, apenas el resto de la sagrada armonía. Pero la búsqueda es la misma, en sus reflejos súbitos. Y esto le decía a Demian Paredes: hago un poema y eso es todo. No por una necesidad expresiva, sino casi como un juego o un capricho. Me sorprendo amaneciendo con un endecasílabo y me veo regresando al siglo de oro español, claro que sin ese envidiable resplandor. Renuncio entonces a justificarlo y ni siquiera a explicarlo demasiado, pero en mi defensa me digo que lo que se conoce y reconoce como poesía es eso, pasa por ese comportamiento, esa conducta. Noé continuaba la búsqueda otra vez de resplandor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a unirme a la dedicatoria de acá del compañero Montalbano, te iba a decir, Monteleone, pero con respecto a Noé, digamos, dedicarle este pequeño comentario, y también al compañero y amigo Ferro, Roberto Ferro. Bueno, yo voy a leer un trabajo que se titula, como ya bien dijo recién Silvana, Noé Gittrick, Evaluador, una sátira sobre la valoración intelectual y el poder. Este libro fue publicado en el 2002, un contexto bastante particular, como todos saben, en nuestro país. Con esta novela, Evaluador, 2002, he empezado a leer, Noé Gittrick explora, como en otra de sus narraciones, el mundo y las formas punzantes y reveladoras. Perdón, me salté algo acá. El mundo y las formas absurdas del poder autoritario, pero lo hace esta vez a través del sarcasmo de una ironía punzante y reveladora. Aborda de este modo las vicisitudes que deberán vivir un grupo de aparentemente notables especialistas que se desempeñan en los altos estamentos intelectuales del Estado, encargándose de evaluar, esto se ha tomado de ahí, proyectos y propuestas del saber
científico y universitario. La cita inicial del Castillo de Kafka parece proponer desde el comienzo una filiación literaria. En ese sentido, la ausencia de una mínima racionalidad y la burocratización de ciertas prácticas ligadas a la institución universitaria crean un clima incomprensible y patético que hace recordar al de los libros del narrador praguense. A diferencia del castillo, donde el misterio y el enigma se centran en la imposibilidad de acceder al interior de la imponente edificación, en Evaluador lo misterioso y el desvarío se sitúa dentro de una gran residencia edilicia, un extraño y aparente hotel situado en medio de la Pampa, donde se impone un orden incomprensible y despótico. En la narrativa de Adolfo Bioy Casares, el ámbito rural de la Pampa bonaerense, con cierta frecuencia también en sus cuentos y novelas fantásticas, aparece con connotaciones de un espacio decadente, algo siniestro y en consonancia con un aura neogótica en la forma de las construcciones de grandes estancias, que se han convertido en algunas ocasiones en una clínica en Bioy llamada del dolor, donde sus pacientes padecen distintas graduaciones de esa terrible dolencia y producen energía eléctrica. El cuento es Un nuevo surco, que fue publicado también en la revista Crisis, o donde se llega a detener el tiempo tras el loop o repetición de su actividad, lo que permite que una joven mujer, hija del estanciero, no se muera de su grave enfermedad. Esto se parece un poco también a la invención de Morer, ¿no es cierto? Y perviva esta mujer, en una repetitiva cotidianeidad diaria que se atribuye que ese artilugio del orden de lo fantástico ha logrado. La narración de Gittrich, por cierto, es bien distinta. Todo parece normal, pero poco a poco, muy gradualmente, las anomalías de un orden levemente absurdo van invadiendo la aparente normalidad que se presenta al comienzo del relato. El escritor, en esta novela, elige la perspectiva del profesor Segismundo, un nombre sin apellido que tendrá años después el personaje de su novela Tercera Fuente. Se llama Segismundo Gutiérrez, al parecer un especialista en literatura, pero que ha sido jubilado, pero tiene la suerte de poder desempeñarse como evaluador de proyectos de investigación de otros colegas en la actividad, algo que, como se dice en la novela, es una dosis de trabajo, y cito textual, una droga lo mantendrá en vida. Fin de cita. Pero que al mismo tiempo lo vaciaba, sigue la cita, lo enfrentaba cada día con nuevas imposibilidades. La ironía, las representaciones hiperbólicas contribuyen a la visión caricaturesca de este personaje y el conjunto de evaluadores que van a ser conducidos a ese edificio enclavado en medio de la llanura pampeana. Han sido reunidos allí bajo la pretensión de crear un centro nacional único de evaluación. Paulatinamente, la narración va mostrando que los evaluadores deben someterse a un régimen administrativo casi carcelario, a la imposición de un sistema absurdo de selección de los proyectos que tienen que examinar y a la presencia de propuestas ridículas recomendadas por las autoridades, como por ejemplo la de crear una maestría en lencería de lujo. Se instaura así una crítica burlona, escéptica y paródica de las formas institucionales que rige a esta actividad evaluativa y a las figuras mediocres que a veces ocupan estos puestos de poder de decisión sobre el desarrollo de la actividad intelectual de un país. De algún modo, el profesor Gutiérrez y otros protagonistas encarnan esa mediocridad, tal como se desprende de la máxima aspiración de Gutiérrez de escribir la biografía sobre el autor dudoso, improbable, llamado Gumersindo Basaldúa. Todos los nombres son así, digamos, muy antiguos, ¿no? De un supuesto libro titulado Breve descripción de paisajes y costumbres de los naturales de la región pampeana. Una empresa tan absurda, tan insignificante tal vez ante el valor y la originalidad de la creación literaria o ensayística, implica y que pareciera estar ausente en esta dimensión administrativa e institucional presentada en la novela. Gittrich despliega sin duda un humor macedoniano, una incisiva mirada crítica que se manifiesta en distintos planos de la historia narrada, en las situaciones delirantes, en la elección burlona de las denominaciones de los personajes, así como su novela policial Mares del Sur,
la mayoría de los protagonistas tienen nombres de compositores y músicos de tango, en Evaluador tienen nombres y apellidos, como dije antes, antiguos, que parecen remitir en cierto modo y connotativamente a una clase conservadora y tradicional de la alta burguesía argentina. Los evaluadores, con tal de conservar sus puestos, son capaces de soportar humillaciones y atropellos inexplicables, hasta tal punto que antes de rebelarse aceptan imposiciones delirantes que le hacen perder su identidad, subsumiéndose en una suerte de alienación que implica la pérdida de toda conciencia. La irrupción amenazante de una gran inundación que subvierte el orden establecido en el interior de esa especie de gran prisión en la que se han instalado los evaluadores, más allá de la lógica de las acciones de la novela, sugiere una suerte de ineludible asociación con ciertas presencias o evocaciones literarias, como la inundación del Matadero, de Echeverría, la de un cuento de Ezequiel Martínez Estrada, o la que ocurre en el Evangelio según Marcos, de Borges. Textos claves de la literatura argentina que en distintas miradas tienen como escenario a la llanura pampeana y la catástrofe que significa una inundación. En este aspecto, la novela es rica en remisiones a tópicos de la narrativa y la historia de nuestro país en el siglo XIX, como la violencia de la época de Rosas y a los enfrentamientos y confrontaciones con los pueblos originarios, marco en el que introduce la imaginaria hipótesis de que, cito, la incertidumbre de identidad del héroe, Gumersindo Basaldúa, así se llama, nombre y apellido, del ansiado proyecto biográfico del profesor Segismundo Gutiérrez, ha sido un traidor. Sí, está bien. Lo supo en ese preciso y pampeano momento del hecho de que debió haber traicionado a todo el mundo. Esto está citado en la novela, es cita de la novela. Siendo la traición el comportamiento más eficaz para diluir una identidad. De un modo diferente a la del traidor Basaldúa, la pérdida de identidad, la indeterminación de lo real, la locura y el horror alcanza finalmente a los evaluadores. En la exageración ficcional y satírica, Noé Gittrich alude, por cierto, a la difícil situación de los intelectuales y creadores en el contexto de la realidad argentina a fines del siglo pasado. Colindante con el espacio de ese gran casco de estancia con rasgos de arquitectura gótica, donde han sido recluidos e incomunicados los evaluadores, existe un espacio que solo puede ser percibido como misterioso, prohibido. Solo Gutiérrez y algunos otros han entrevisto en algunos episodios de la novela la existencia allí del horror y un maltrato descarnadamente violento. Esa vecindad de dos espacios y el pasaje de uno a otro es un recurso muy utilizado en el tratamiento de lo fantástico en la narrativa argentina, especialmente por escritores como Quiroga, Borges, Bioy Casares y Cortázar, entre otros. Sin embargo, en Evaluador, el pasaje del centro único de evaluación al espacio represivo de la locura está más cerca de la sátira, de la farsa y de la alegoría que de lo fantástico, pero no exento del horror cuya genealogía en la historia argentina tiene una tradición que se magnificó durante la represión y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura cívico-militar instaurada en 1976 en nuestro país. Y en ese sentido, Noé Gittrich ha sabido articular una resolución significativamente original en la culminación y en el desenlace de la novela. Bueno, es cortito porque fue una reseña, apenas salió el libro y yo la escribí cuando era el editor de la revista Espacios, y bueno, ahí quedó y bueno, lo volví a leer ahora nuevamente. Tiene más casi 20 años. Bueno, nada más. Bueno, me sumo al homenaje y a la dedicatoria de mis compañeros precedentes. Lo que voy a leer se llama El testimonio de la ficción, Mares del Sur, de Noé Gittrich, y está un poco en consonancia con el final de la lectura de Dámaso, respecto de cómo Noé utilizó distintas técnicas narrativas para dar cuenta de su compromiso político y sobre todo de la denuncia
respecto de los crímenes de lesa humanidad. Mares del Sur, publicada en el 97, si no recuerdo mal, aquí utiliza, digamos, el género policial, pero la novela escapa al género, digamos, de alguna manera no solo lo supera, sino que de alguna manera también lo parodia. Bueno, planteo. En la línea iniciada a nuestro medio por Rodolfo Walsh y en familiaridad con el policial negro a lo Chandler o Hammett, acerca del uso del género para hacer una radiografía de la sociedad y sus lacras, se inscribe Mares del Sur de Noé Gittrick. Un crimen rudimentario e imperfecto, como se titula uno de sus 9 capítulos, será el pretexto o el disparador de esta novela ambientada en Mar del Plata durante los años de plomo, y donde nada es lo que parece, o mejor dicho, en la cual se utilizan las convenciones del policial para desacreditarlas y decirnos otras cosas. Por ejemplo, que la dictadura todo lo trastoca, también a los discursos a los que bastardea, vacía o torna ingenuos e inoperantes. Esto habla también de la vigencia, digamos, de Noé, de esta novela ante el negacionismo que hemos venido presenciando en los últimos tiempos. El registro conjetural, así como las recurrentes reflexiones sobre la escritura, mediante un narrador colectivo cuyo plural majestático, dubitativo y errátil en las antípodas de la certeza omnisciente, apela a la complicidad del lector, con sus guiños literarios, sus nombres falsos y su amarga ironía, deconstruye el relato de enigma y su develamiento, anulando el rol catártico, tranquilizador. No habrá resolución del caso ni restauración final del orden, puesto que el crimen está institucionalizado, es decir, el estado de excepción se ha vuelto la norma. Si la democracia burguesa se constituye como un sistema asimétrico de injusta distribución y legalidad, la dictadura, mediante la suspensión de las garantías más elementales, extrema la depredación y la rapacidad en grado abyecto. El propio narrador se encarga de enumerar y señalar que tantas omisiones en la investigación de la muerte de Roberto Fresedo, a pesar de que no era un don nadie, tanta desidia e incompetencia, cito a Noé, solo podrían explicarse por el escaso o nulo interés que los policías ponían en ese tiempo en los meros y clásicos hechos criminales, entorpecidos en su quehacer específico por la criminalidad institucional con la que colaboraban, a veces con un entusiasmo espontáneo, fruto de viejas convicciones, por qué no decirlo, otras por fuerza, como casi podemos afirmarlo, era la situación del inspector Malerba, queremos creerlo. En consecuencia, la pesquisa del asesinato, a pesar de indicios tan obvios como el cuadro torcido, la puerta cerrada por dentro, el tornillo flojo de la ventana, termina siendo una farsa, un simulacro de la investigación policial. Cito, en este análisis la jerga era un galimatías económico, es decir, un decir y un no decir, como si se quisiera desinformar al mismo tiempo que evitar cualquier acusación de haber omitido datos importantes. Fin de cita. Aunque todas las evidencias apuntan al vicealmirante Lomuto, socio y beneficiario de la víctima, ninguna sospecha habrá de cuajar en indagatoria y mucho menos en acusación, puesto que tanto la policía como el resto de las instituciones del país estaban subordinadas a la estructura castrense. Entonces, si en el policial clásico deductivo, a lo Conan Doyle, el relato de indagación se basa en el descubrimiento de detalles o huellas escondidos en la narración que al resto de los personajes resultan inadvertidos, aquí, por el contrario, los acontecimientos se encuentran expuestos a la vista de todos, pero la trama de acciones y sucesos procura ocultarlos. Al desacreditar un sistema y correlativamente al género de policías literarios, la novela desde su propia condición de simulacro, a la vez que ilustra sobre el modus operandi de militares y paramilitares, pone en crisis la relación del discurso con el referente, sobre todo al desmontar los mecanismos reificadores y normalizadores de ciertos relatos que, desde el poder y sus complicidades, encubrían las maniobras delictivas a gran escala, como haber nacionalizado la deuda privada de las empresas. La metaficción es
la instancia detectivesca que revela el verdadero objetivo económico que perseguía la guerra contra la subversión. Por todo ello, es que del inspector Malherba, cito, nadie ha pretendido hacer un Holmes, un Marlowe o un Poirot, que hay que admitirlo, son caricaturas positivas, porque siempre develan los enigmas. Fin de cita. Sino apenas leer por encima del hombro, no solo del policía, sino del policial, es decir, un encima del hombro del género, para así señalar por medio de esta operación metadiegética la complicidad del artificio deductivo con el sistema, puesto que así era la lógica articulada sobre la impunidad. Porque los policías, cito, pueden ser muy incisivos con marginales, prostitutas, infractores de tránsito, travestis, pero intuyen, cuando es prudente, cesar en su socrático empeño. De ahí que cuando Malherba, fin de cita, ¿no? De ahí que cuando Malherba se atreva a grabar su relato del caso Fresedo, para quedar bien con el máximo superior, relacionando ciertos datos e indicios, como un Falcon sin placas en medio de la noche, un sicario llamado Froilán Contursi, evidentemente protegido porque la policía no lo asustaba, y una Browning 9 milímetros de fabricación belga, como las que usaban miembros de la Marina, eslabones de una cadena que configuraban una unidad de sentido. Cuando entrega entonces esa cinta, de esa grabación de ese relato que hace del caso a ese superior pracánico, iniciará el camino hacia su conclusión y de la novela. Es decir, no hacia la resolución del caso, como sería de esperar en un policial clásico, sino hacia su propia muerte. Queriendo atar cabos, Malherba, sin saberlo, se había convertido él en un cabo suelto, como cumpliendo con aquel eslogan de la dictadura: el silencio es salud. Había que suprimir el factor de contaminación silenciando al subalterno inspector. 2. En la novela, yo voy a suprimir algunas cosas, ¿no? Hay muchos niveles de lectura, siempre apuntando a esta cosa de cómo estaban los valores invertidos, ¿no? Incluso hay hasta una reflexión que roza la filosofía. En un momento determinado, en la novela se menciona como que para aquellos para los que la filosofía solo implica meterse con las esencias del ser, ¿no? en una obvia referencia a la línea heideggeriana de pensamiento, seguida por muchos filósofos como Lyotard, como en fin, y oponiendo de alguna manera una digamos, filosofía del comportamiento, ¿no? Que tendría más que ver con la ética sartreana, ¿no? Así hay una postura también respecto de lo filosófico. Es decir, lo que digo es que la novela tiene muchos niveles de lectura que, digamos, pueden apuntar a distintas competencias de lectura. Es decir, lo puede leer un lector de novela policial perfectamente y lo puede leer alguien mucho más, digamos, con otros niveles de significancia. 2. Tradiciones, convenciones, digresiones. Como si se tratara de cajas chinas o capas de una cebolla, además de imprescindible en su cocina esta hortaliza era cara a Noé, la escritura va tejiendo tramas morosamente mientras se regodea con reflexiones y referencias históricas, fundacionales, culturales, sobre todo acerca de nuestra identidad. Indagaciones sobre nuestras costumbres, tradiciones y ambientes, en fin, nos introduce en una suerte de relato disperso que se ramifica todo el tiempo por medio de perífrasis y extensas subordinadas. Así, en el primer capítulo, Son las luces que a lo lejos, la evocación al tango de Gardel y Lepera no solo nos conecta con nuestro acervo musical, sino que lleva implícita en la letra de la canción el retorno al hogar después de las hondas horas de dolor, que para muchos, entre los que se contó Noé Gittrick, significó el exilio, esta prolongación de un compromiso establecido desde antiguo con su propio país, para decirlo con las luminosas palabras del propio Noé. En esta apertura de la novela, entre sus abundantes pliegues, capaces de recorrer los orígenes de Mar del Plata y sus fundadores y arquitectos, disquisiciones sobre la impronta marítima de la ciudad y sus propiedades lumínicas, referencias bíblicas o presocráticas o cavilaciones éticas y estéticas, todo ello aderezado con holgada ironía,
Entre todo ese oleaje verbal que nos recuerda a los diferimientos de Sherezade, encontramos un dato importante para el desarrollo de la historia. En el icónico Hotel Lafayette, que aparte fue demolido hace pocos años, quiero decir, 2 hombres se reunieron de manera sospechosa en una de sus habitaciones luego de haberse alojado bajo nombres escandalosamente falsos: Homero Manzi y Sebastián Piana. La estructura recursiva, barroca, reproduce de alguna manera los mecanismos solapados, cautelosos del susurro. Una forma de decir indirecta, de soslayo, como bajo amenaza. Una forma de decir que empieza a crear un clima justamente por su forma de decir. De soslayo y detrás de un cúmulo de frases, alusiones míticas, literarias o bíblicas, tanteos mordaces y conclusiones esquivas, detrás de todo el juego verbal, los guiños y las apropiaciones de los nombres de intérpretes y compositores de tango, todos los personajes que aparecen tienen que ver con el tango, todos. Pero aparte no solo los nombres, en un momento determinado se menciona que Lepera es coautor del crimen, y justamente Lepera siempre era coautor de las canciones con Gardel, ¿no? de los tangos con Gardel. Hay muchos juegos irónicos en la novela, muchísimas capas de ironía. Es una novela aparte que yo la leí varias veces y esta vez le volví a encontrar cosas, ¿no? Es decir, los nombres son Lepera, Fresedo, Contursi, Pugliese, Cobian. Muchos de ellos yo no los conocía y lo buscaba y entonces encontraba que al final eran realmente autores o cantantes de tango, ¿no? El propio Ricardo Malerba, también conocido, Ricardo Malerba, el cantante de tango, conocido como Luz de Mar, dice, seudónimo acorde con el luminoso escenario de los acontecimientos que aquí se narran, ¿no? Aparece la verdad desnuda y para nada eufemística del tiempo de la dictadura más ominosa de la historia argentina. El asesinato del empresario ocurrido unos meses atrás, cuya investigación había quedado trunca y nadie manifestaba el menor interés porque prosiguiera, se ahondara y se aclarara, sería uno de tantos daños colaterales que al estar involucrado un alto jerarca militar no puede ni debe ser clarificado, lo cual además puede leerse en un franco contraste con el seudónimo de Malerba y con las disquisiciones iniciales acerca de la luz marplatense. Del mismo modo que las digresiones, posposiciones y todo tipo de deviaciones narrativas en correlación con los subterfugios, eslóganes y mentiras del discurso encubridor de los militares cuando la desaparición múltiple de personas era propia de esos tiempos. O sea que, en tanto la develación del enigma que el género exige se encuentra frustrada desde el comienzo por una situación que desbordaba a los policías, estos escollos también se encuentran en los aspectos argumentativos y formales del relato. Paso al punto 3. La cifra de la forma. 3. Entonces, en un régimen de criminalidad institucional, en el que la ley, la justicia y sus agentes, los que presentan la trama como personajes, se encuentran amaniatados y amordazados por un poder siniestro e impune, porque para un modesto policía la mera presencia de un militar uniformado suspende toda posibilidad de inferencia, ¿dónde reside la capacidad de análisis, indagación y respuesta a los interrogantes que abre el delito? Pues como la propia narración lo indica, debemos ser nosotros, los lectores, que ascribimos al pacto con el narrador y con nuestra memoria, quienes completemos aquello que el policía no puede o no quiere, por miedo a las represalias, continuar. Cito: él no lo podía hacer, no podía salir adelante, pero nosotros sí, dice el narrador de la novela, ¿no? Y el único modo es volver atrás, recordar no tanto lo que entró en el expediente, sino también lo que fue dejado de lado. Cosas así suceden en las investigaciones policiales, no obstante haber sido establecidas explícita o implícitamente durante los procedimientos que se llevaron a cabo, enseguida, después y también en los meses que siguieron. Fin de cita. Es hora de destacar el doble rol que en esta novela cumple el concepto de subordinación, caro al imaginario icónico militar, subordinación y valor, que tanto opera en el nivel diegético como en el sustrato morfológico.
Por un lado, se constituye en tema central del argumento respecto de la acción e inacción de los personajes, puesto que justamente por ser subordinado es que Malerba es subcomisario. Es que Malerba se esfuerza por cumplir y quedar bien con el jefe máximo pracánico y por esa misma condición será finalmente sacrificado. Por el otro, la subordinación se manifiesta como el recurso narrativo principal, en tanto responsable de la morosidad del relato. La última cláusula, la que cierra la novela y describe la instancia del asesinato público del inspector, abarca más de 2 páginas, una sola cláusula. De su dispersión discursiva que se expande a la manera de la escritura burocrática o legalista, como si el barroquismo del procedimiento formal estuviera cifrando las limitaciones y obstáculos que se interponen para el esclarecimiento de los hechos. Veamos como ejemplo uno de tantos pasajes digresivos aderezados siempre de una jocosa mordacidad. Es lo que ocurre con la ley, que ha ocurrido, persigue, pero también disfraza la impunidad. La ley, incluida su trampa, es, sea como fuere, un valor. Pero cuando la menosprecian y la destrozan, da lugar a su contrario encubierto, la impunidad, la anarquía pérfida, no la buena y justiciera, lo que implica que, como si fuera lo más natural y hasta lo más bonito, se la tolere socialmente. A veces sociedades enteras se complican en eso. La violación, el terror, la suciedad moral sin castigo, en un revoltijo que es lo peor. Luego da lugares a efusiones poéticas y moralistas poco soportables, pero muy citadas por quienes carecen de reflejos metafóricos propios. Fin de cita. Pero a su vez el registro de ese nosotros narrativo, compilador y conversacional, que involucra empáticamente al lector, que proliferan ramificaciones e ironías, cuya colorida imprecisión no disminuye en imágenes ni situaciones, se ubica en las antípodas del discurso autoritario, lineal y verticalista propio de la estructura jerárquica castrense. La adulteración de las tradiciones, nombres, citas y alusiones torcidas, desplazadas, no es inocente. El cazador resultará cazado, el policía asesinado. La opacidad del intertexto literario, en este caso la ironía, recae en un título consagrado de Borges. Hay muchas de estas, ¿no? Ocupa el lugar del detective cuando los senderos de la corrupción se bifurcan. Se trata de una voz paradojal que supone y conjetura y de alguna manera rellena lo que no se sabe ni se puede saber porque los autores han desaparecido los datos y las pruebas, tanto como a las personas. Pero al igual que sucede en Morirás lejos de José Emilio Pacheco, en esa red conjetural, abigarrada e incierta, queda atrapada una verdad irrefutable, inconjeturable, el accionar perverso del terrorismo de Estado. Esa es la paradoja final, que aunque todo sea irreal y nada sucedió como aquí se refiere, el texto literario opera como una parábola que echa luz sobre los acontecimientos ominosos ejecutados con total impunidad durante la dictadura. Entonces, cuando los otros discursos callan o se saturan, la ficción, solidaria con la verdad histórica, se propone contribuir a que el gran crimen nunca se repita. Esto de Pacheco. Como ya lo han explicitado varios teóricos que se han referido al rol de la ficción, Kermode, Foucault, Heidenreich, entre otros, esta no se opone a los acontecimientos históricos ni a la verdad, esto también lo dice Noé en la novela, sino que en muchos casos contribuye a esclarecerlos y difundirlos mediante sus estrategias y artificios reveladores. Resulta ejemplar aquel pasaje de Pedro Páramo en que se narra con claridad meridiana el mecanismo corrupto y de cooptación del latifundio durante la Revolución Mexicana. Lo curioso y realmente innovador, y con esto concluyo, es el tono que adquiere la narración de Gittrick para referirse a una de las páginas más crueles de nuestra historia reciente. Como sucede en El vuelo del tigre de Daniel Moyano, que cuenta la depredación golpista en clave de cuento infantil, aquí también hay un enorme desfase entre lo que se narra y cómo se lo narra, lo cual agrega un componente de extrañamiento al texto. Lejos del registro realista o solemne, en las antípodas de una visión épica o catastrófica, lo que hay a lo largo de esta novela es una mirada de profundo desprecio sobre aquellos personajes tan mediocres como siniestros, sus títeres y acólitos. Una valoración ética
que pone al desnudo la torpeza subhumana de los dictadores y que me recuerda la caracterización de banalidad del mal que percibió Hannah Arendt mientras cubría el juicio a Eichmann. Por otro lado, si nos atenemos a esa incesante circulación de los textos propia de la literatura, caracterizada por Gerard Genette como hipertexto, en tanto mezcla indefinible e imprevisible, cito a Genette, ¿no?, en el detalle de seriedad y de juego, de lúcido y de lúdico, de producción intelectual y de divertimiento, esta operación transformadora de los textos, de las textualidades, evidentemente estaríamos ante un hipertexto que entabla relaciones productivas con el testimonio, la identidad nacional, el tango, parajes, el habla, la idiosincrasia, etc. Y las diferentes manifestaciones intertextuales, no solo respecto de los matices paródicos de género policial, sino también sobre los trastrocamientos y malversaciones con que el poder corrompió el lenguaje comunicacional durante la dictadura. Gracias. Ahí se oye. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración, pero los expositores de esta mesa, como buenos discípulos y amigos de Noé Gittrick, tienen una escritura que no cesa y escribieron hasta último minuto. Por lo tanto, no me mandaron previamente los textos y entonces salgo al ruedo con lo que la velocidad de mi cabeza dio hasta donde dio tan profusas exposiciones. No quiero, no voy a homologar, digamos, las lecturas son bien diferentes, aunque es claro que tienen puntos en común. Algunos de esos puntos en común, no voy a abarcar todos porque hay una cuestión de tiempo también para la otra mesa y para que también ustedes pueden hablar. Algunos se me trabucarán, pero hay algo que se fue viendo en todas las mesas y en esta se ratifica, que es que la escritura de Noé, aun cuando tiene esos cortes, y no podemos negar que cuando escribe ficción está pensando en producir ficción, y cuando escribe poesía quiere hacer poesía, y cuando escribe crítica también piensa en esa especificidad. Incluso a veces hasta a él le molestaba, por ejemplo, que no se lo reconociera quizás lo suficiente como novelista, con la cantidad de novelas que había producido, ¿no? Y en el ámbito de la facultad se lo conociera solamente o como sesgadamente como crítico, ¿no? Y cuando uno ve todo el despliegue se da cuenta de que hay ahí como un continuo y un compromiso entre los géneros y unos vasos comunicantes muy evidentes. Que incluso no se ha leído sus novelas, es decir, se leían las críticas en la academia, digo, en la facultad. Y los libros estos que de ficción eran como subestimados o no interesaban aparentemente. Exacto, pero entre los vasos comunicantes que yo veo es, pensando en la última novela que publicó, que no fue la última que escribió, porque evidentemente hay un inédito o un par que ha dejado, que es El Círculo. En El Círculo él trabaja mucho con restos diurnos, ¿no? Hay también conjetura, hay también la irrupción de no lo absurdo, pero sí de lo fantástico o de un universo, hay algo que irrumpe, que sale de las leyes de este mundo. Pero en un momento yo pensaba, bueno, en el caso de todo lo que ustedes fueron manifestando, incluso en la poesía, hay como, digo, recupero la palabra resto, ¿no? En la que vos, Jorge, te plantaste tanto, hay como una especie de restos de vida, ¿no? Para amplificar lo de resto diurno, más que de un día, son restos de una vida. Y me llamaba la atención, o quizás no tanto, cuando Carlos mencionó
lo de la gran inundación, ¿no? Y claramente referiste inmediatamente al Matadero, a Martínez Estrada y al Evangelio según Marcos, uno de los cuentos más bellos de Borges, que yo te agrego un resto de vida o de resto diurno para eso, que es, porque la novela es del 90 y del 2002. Bueno, exacto. Pero yo creo que vos sí, creo que ustedes sí estaban, Andrea también, en diciembre de 1999, Elsa también estaba, y disculpen si no me acuerdo de quién más. Sí, fuimos a la cumbre, invitados por Noé, capturados por Noé. Y cuando llegamos a la cumbre para tener las jornadas del instituto, hubo un diluvio, como el diluvio universal. Y por supuesto el chiste inmediato y festivo era el arca de Noé. No podíamos salir, era exactamente el Evangelio según Marcos, donde Baltasar Espinosa queda encerrado en esa estancia porque todos los caminos están anegados, y empieza a mezclar la cosa con el diluvio universal. Digo, pensando en que no quiero decir que toda literatura es autobiográfica, pero cómo Noé profitaba de lo que hacía en un campo y en otro para que todo fuera un vaso comunicante que igual mantenía las especificidades, no era un pasaje tranquilo. Quiero decirte simplemente para reafirmar lo que estás diciendo vos. No tengo bien los recuerdos, pero hay ni siquiera el nombre ahora me acuerdo. La profesora de literatura argentina en Mar del Plata, antes que viniera. No, anterior a Mónica Buena. Elisa Calabrese, en uno de los congresos de Mar del Plata, se acercó a hablar y me dijo, mira, los únicos dos que han escrito sobre Mar del Sur sos vos y yo, me dijo. Y yo leí la crítica de ella también, que es muy interesante, y ahí me enteré un poco la cocina del escritor, si vos querés, un poco como esto que te referís de Noé, filtra por grietas y de modo indirecto y sugerente en su literatura. Es un caso que estaba un marino al frente de la casa de Elisa Calabrese, en Mar del Plata. Y él supo por ella, le contaron la historia, y que era el sospechoso que finalmente es el autor de los crímenes. O sea que también trabajaba como hacen los escritores, transfigurando elementos del verosímil realista, pero no era realismo, ¿no? Eso es lo que me parece interesante destacarlo. Exacto. Hasta tal punto no era realismo que creo que... Sí. Eso que se conecta con la novela, con la caracterización del neopolicial latinoamericano que hacen el cubano Padura y también el mexicano Paco Taibo II. Es decir, está en el contexto de esos y con el contexto de la novela La pesquisa de Saer. O sea que hay un rebrote de interés por el género, una renovación del género en ese momento policial en la literatura argentina, hasta Piglia también, y está esta novela de Gittrick que acompaña a la novela de, ¿cómo es? Acabo de decirlo antes, de Gittrick y de Saer. La novela de Saer, la pesquisa, yo hice un comentario en un libro que saqué de crítica sobre sobre la pesquisa de Saer y sobre Mares del Sur, porque había conexiones, y creo que detrás de eso está Borges también, La muerte y la brújula, ¿no? Y creo que de algún modo totalmente, está puesto ahí. Posible pero no interesante, es parte de lo que... lo que dijo... como un sustrato. Y agrego otro sustrato, digo, porque no me acuerdo en quién de los tres nombró... Jorge, lo de Simone Martini, ¿no? Entre los sonetos que dejó, hay uno que es un texto que Noé escribió sobre la Anunciación para una colección que iba a sacar Jorge Mara. Esa colección después no se realizó y Noé reaprovechó eso, tanto en el círculo, porque en el círculo es como entra como en abismo todo el trabajo desplegado de Simone Martini, pero con otro objetivo, y después lo convierte, me sorprendió lo del soneto gratamente, ¿no? Para confirmar un poco también ese modo de trabajar con los restos y con lo conjetural, ¿no? O sea, incluso, digamos, así como lo que enfrentaba en las novelas, que era la relación con los hechos crudos de crímenes de lesa humanidad, no tuvo nunca la tentación de la crónica,
No digo con eso que eso hubiera sido malo, ¿no? Bueno, Walsh con eso hace maravillas, pero digo, sino que siempre trabajó en un sentido conjetural, que es como un poco el modo de ser de la escritura de Noé, no solo de, digamos, porque también pasa, es como la base de lo que hablábamos hoy en relación con la escritura de ensayo de Noé. Hay muchas cosas me voy a perder seguramente, pero quiero detenerme también en la cuestión de la subordinación y valor para servir a la patria, ¿no? El lema que era fundamentalmente de la Armada, si mal no recuerdo. Era militar, pero creo que la Armada lo llevaba como al extremo. Y el trabajo que hizo Gustavo con las subordinadas, ¿no? Como el recurso narrativo principal y responsable de la morosidad del relato, que veíamos que también era uno de los procedimientos de la escritura crítica de Noé, ¿no? Esos periodos larguísimos, plagados de subordinadas que van poniendo como objeciones a las afirmaciones previamente diseminadas. Como otro de los núcleos importantes que me parece y vos agregabas la perífrasis además, ¿no? O sea, como que era muy perifrástico, o sea, el punto no era que no supiera cuál era la palabra justa, pero que había un regodeo y una delectación en buscarla por otros medios y por caminos más largos, ¿no? Acuérdate el texto sobre la perifrástica productiva en 100 años de soledad. Perfecto, absolutamente, absolutamente. Y pensarlo a Noé en estado permanente de escritura, disculpen la desprolijidad, pero no tengo mesa, me cuesta tener mesa. Hay una cita de Sarmiento en la Carta de África, cuando Sarmiento dice: no de otro modo las inteligencias muy ejercitadas, que le cabe a Noé, digo, ¿no? Para que lo lean en clave Noé, no de otro modo las inteligencias muy ejercitadas, cuando una idea fundamental las ha absorbido largo tiempo, deponen sobre el papel y sin esfuerzo alguno, lo que decía Tununa, un libro entero de una pieza, como la hebra dorada que hila el gusano de seda. Así era la escritura de Noé, ¿no? Un libro entero de una pieza de ideas que él tenía absolutamente trabajadas y procesadas. Cuando Jorge, bueno, trabajó los restos claramente, y también la idea del Minotauro, ¿no? Y yo pensaba en la última novela, justamente, que es casi el círculo, que es como una casa tomada en la que se descubre un universo paralelo, subterráneo, donde hay puestas en abismo, donde Marisa no escribe, pero escribe por interpósita persona de Ambrosio, esos nombres raros que Noé ponía en las novelas como anacrónicos, ¿no? Y que era como una especie de la casa de Asterión de Noé. Digo, cuando vos hablabas de todo lo que irradiaba en torno de la figura del Minotauro como amenaza y como centro, ¿no? Y como una especie de abismo. Y me gustó en particular también la idea del soneto y la narración, ¿no? Uno no espera, es como lo imprevisible, lo que resplandece, no como hacer resplandecer las virtudes o procedimientos de un género en otro y hacer que un soneto narre. Y trabajaste fundamentalmente también con el resto y con la falta, ¿no? Como la falta que por momentos era muerte y por momentos era pérdida. Digo, hubo también otras mesas en las que eso se mencionaba. Había algo en otra de las páginas tuyas, a ver si lo encuentro. Me encantó eso que hiciste como estallar también, que era el momento en que Noé te dijo vértigo, no sé qué pienso, no sé qué siento, pero era sobre todo no sé qué pienso, lo raro, ¿no? O sea... Es más, no me lo dijo, eso lo escribió. Era muy, digamos que comenzó, a diferencia de otros textos críticos, sobre todo en los últimos, aparecía esa marca autobiográfica, ¿no? Por eso en ese texto, cuando dice, cuenta que lo emocionó mucho esa lectura, que lo conmocionó y se puso a llorar literalmente,
dice vértigo en presente, no sé qué pienso, ¿no? Y después trata de recuperar ese momento y está en una posición ambigua respecto de la idea del sujeto. Por eso pone me entre paréntesis, ¿no? Pero luego cuando cuenta ese episodio, digamos, lo cuenta como una experiencia propia. 10 años después de publicar ese texto, lo cuenta de la misma forma y explica que debió buscar otros sonetos para reencontrar ese momento que él había vivido y que no podía explicarse, porque ya había explicado demasiado y todavía había algo más, ¿no? Eso era lo que me impactó, la necesidad de explicación constante junto a un no saber y un pacto, digamos, entre el saber y el no saber con un cuerpo que padece. Y eso padece, siente y experimenta ante su propia finitud, ante todas las limitaciones posibles, pero al mismo tiempo se exalta. Y eso, el atajo, digamos, para hablar argumentativamente o narrativamente, lo encuentra la poesía. Cálculo equivocado es un libro de poemas donde el poema parece un argumento y a la vez en los sonetos, y eso me sorprendió mucho realmente también a mí, en los sonetos trata de narrar, ¿no? Narrar lo que le sucede a cada uno de los artistas, ¿no? En donde él evidentemente se ve comprometido, a su vez vaciando la persona, ¿no? Vaciando la persona y volviéndose una voz, digamos, ¿no? O un ritmo incluso, más que nada un ritmo, ¿no? Genial, porque Noé, que digamos, yo muchas veces, quizás lo he dicho, pero que es él mismo y su escritura es un discurso que piensa. Y quizás es eso, ¿no? O sea, no sé qué pienso, eso es lo que lo impulsa a la escritura, porque la escritura le realiza el pensamiento, ¿no? Y por eso las subordinadas, por eso los periodos largos, por eso la conjetura y no la certeza, aunque tuviera ideas claras. Y me parece que vos lo captaste muy bien, viéndolo como en el núcleo más duro justamente de la poesía, ¿no? Y cuando vos empezaste a hablar, él enseguida en una parte me dijo algo que era evidente, pero que no, o sea, que yo comparto, pero también porque tengo esa lectura en la cabeza, pero que parecía el comienzo de La cautiva, tu propio comienzo con el trabajo con el ocaso y el dorado del ocaso, que es muy borgesiano, por otro lado, y el amanecer, ¿no? Y yo en un momento casi recitaba el poema de los dones, ¿no? Los insensatos párrafos que ceden, las albas a su afán, ¿no? Y termino mi intervención para dejar paso a todo lo que ustedes quieran preguntar o comentar. Un poema de Cálculo equivocado, me parece brillante y que tiene que ver un poco con todo lo que hablábamos de la relación de Noé con la poesía, con los materiales y con nosotros, ¿no? Acá hay sucesivas camadas de personas generadas por Noé, tocadas por Noé. Un poema en la parte que es canciones con palabras, el poema 1 dice: ¿quién que acude a mí, ansioso, necesitado, no busca en mí tan solo su propia calma, su reaseguro, su laguna tranquila, su caballo veloz para irse rápido de mí? Me parece que un poco también condensa esto. Los que quieran preguntar, intervenir. Quería comentarles una sola cosa, una información, digamos, ya que tampoco se habla mucho de la poesía de Noé, ¿no? Además porque no se la puede leer con facilidad, porque no se la encuentra. Bueno, este es uno de los libros de Noé que salió en Ediciones de la Flor, pero en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes hay una página dedicada a Noé Gittrick que incluye libros digitalizados, fundamentales, libros de crítica, está Mares del Sur, además, y están Feriados, que es el primer libro, está Adiós a la Mama y otros poemas, es decir, los dos libros de ese periodo. Sí, claro, y Comer, este mismo. Y además
además se encuentra una selección y nota del año 2012 de que publicó la UNAM, donde hay textos de El año que se nos viene y otros poemas, Adiós a la mama, Comer y comer, Disco La Cruz del Sur, Guíame, que es el texto al que alude Gonzalo Celorio, Las cartas que no se mandan, no sé si, bueno, hasta ahí llega, digamos, con una nota introductoria muy, muy linda de Noé sobre sus propios libros, y Cálculo equivocado, no sé si aparece, si hay alguna versión digitalizada, eso no lo sé, porque Fondo de Cultura Económica suele digitalizar los libros. Así que para quienes quieran conocer la poesía de Noé, que no se encuentra fácilmente, ahí se puede encontrar, y en esta antología que él mismo armó es muy representativa también, ¿no? Además, en el próximo número de Sama, con el dossier dedicado a Noé, donde participamos muchos miembros del instituto, aparecen también estos dos textos a los que aludí, que eran inéditos, ¿no? Y algunos sonetos también. Bueno, eso quería agregar como para contribuir al conocimiento de la poesía de Noé, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. No, a partir de esto que empezó a surgir, lo que quieras. No, yo no te digo nada. Te pongo el micrófono y me saca la mano. No, pero de nuevo, ¿no? Bueno, vos hablaste mucho del registro conjetural. Nada es lo que parece también, es parte también de la conjetura. Si nada es lo que parece, lo que tiene que empezar a operar es qué será aquello que aparece o qué será lo que puede ser que no es lo que se ve. Sí, yo no pude menos que vincularlo con Morirás lejos, de José Emilio Pacheco, porque aparte Noé con José Emilio tuvieron una relación muy importante. Noé fue el primer lector de Morirás lejos, cuando no estaba publicada, porque se conocieron en Cuba, en un congreso, y esa novela que estaba terminando de escribir José Emilio Pacheco, que es una novela fascinante, y que después Noé la trajo para darla en los cursos de literatura en el año 74, acá en la Argentina. Noé fue el primer lector y quedó fascinado con ese sistema de José Emilio Pacheco de la conjetural, ¿no? Y cómo la conjetura, el exceso de conjeturas, termina justamente atrapando en esa malla conjetural una verdad irrefutable, ¿no? Inconjeturable, que fue los crímenes del nazismo. Bueno, de alguna manera a mí se me vinculó ahora también el sistema de Noé, de esta novela, que en definitiva termina, digamos, quedando ahí muy claramente y muy expuesta los modus operandi de la dictadura y de todo lo que venía en torno a la dictadura, ¿no? Es decir, aparte, insisto en lo siguiente, si la novela tiene tantas capas de lectura, tiene tantos guiños literarios, filosóficos, de todo tipo, es fascinante realmente. Es decir, uno la lee así y cada vez que la vuelve a leer encuentra más cosas, ¿no? Vuelve a aparecer el tema del nazismo. No sé si han leído esa novela, la última de... Yo la comenté para una revista que publicaba Noé también. Tercera fuente. Y hay un alemán que vive con una chica en una hostería donde los personajes, digamos, uno piensa en Tununa y él cuando lo lee en esa hostería. Y que termina, es una de las novelas donde hay prácticamente un suicidio. Es decir, que es un tema también que habría que trabajar. Yo tengo varias novelas de él guardadas ahí, algunas empezadas a trabajar y sobre todo la línea autobiográfica que tiene. Tiene varias novelas, por ejemplo, cuando conoce a Tununa, son muy autobiografías. Si bien Piglia escribió un diario que están todos fascinados, que es un género ya aprobado. De escribir novelas autobiográficas fue casi un secreto de Noé, me parece. Y está, por ejemplo, la novela Casa Rosada, que es toda su etapa como frondicista, donde cuenta incluso también su relación con la hija de Frondizi,
despedida que le da Frondizi cuando se entera, parece. Es decir, hay cosas que no sé si eran ciertas o no, pero están contadas como muy autobiografía novelada, ¿no? Es decir, hay una marca así de verosimilitud y que coincide con algunas cosas no es. Su ida a Córdoba, por ejemplo, cuando llega a Córdoba a dar clases, donde está dando ahí, su vinculación con el campo intelectual cordobés, es decir, hay una relación muy tensa con Oscar del Barco, por ejemplo, ¿no? Pues yo soy de Córdoba, conozco todas esas historias. Con el Toto también, sí. Y cómo, bueno, la cuestión política también influye mucho allí. Hay anécdotas muy buenas, esa de ese escritor que él lo había alabado mucho, que nosotros nunca, lo que no nos gustaba porque era un realista clásico, un mendocino que parece que era muy cara dura, que se les instaló en la casa a Noé como 3 meses, creo, no lo podían sacar, en Córdoba. Ahí lo cuenta eso él casi muy como una autobiografía. Bueno, esa es toda una línea de lecturas de novelas, de ficción de Noé, que no se ha circulado mucho, no se han visto. Y en tercera fuente aparece de nuevo El crimen de los nazis. Yo creo que asociado, por supuesto, a la memoria de acá de Argentina, ¿no? A los de los crímenes de la dictadura. Y vuelve a estar presente el tema ese de la preocupación, digamos, de la violación de los derechos humanos y toda la cuestión del nazismo, ¿no? Cosa que también es una sensación que está en la realidad actual, ¿no? Es decir, estamos viviendo tiempos difíciles con esta extrema derecha que ha surgido muy parecidamente a lo que fue el nazismo. Por supuesto, cuando la histeria se repite, como que era el dicho ese famoso, no es tragedia, sino es una farsa, es una comedia. La comedia mileísta de ahora, digamos, por ejemplo. Bueno, tenemos que cerrar. En esto último que dijo Carlos, yo pensaba también cuánto de Romana Clé tienen los textos de Noé, pero si bien la Romana Clé siempre es desplazada, esto es aún más desplazada, tomo la palabra de Isabel de hace un rato, es una Romana Clé más desplazada, porque cuando quiere anclar en lo real, o sea, no es igual autobiografía. Y ayer se habló mucho de los diarios, porque también hay diarios, 52 libretas, ¿no? Sí. Sí, hay un proyecto de publicar esos diarios. No, él estaba con la idea de editar y recopilar todos los cuadernos, ¿no? Se habló de cuadernos, también él tenía cuadernos. Y así que ese género también va a estar, digamos, pero creo que sí, que los libros autobiográficos no son ficción, ahí son memorias, ¿no? Y de José Emilio Pacheco, él dedicó a Noé, está dedicado a Noé Gitric, no, la primera también, la de Joaquín Mortiz. Porque cuando él se estaba muriendo en Colombia, pensábamos todo el tiempo en ese título, Morirás lejos. Y cuando volvimos a Buenos Aires yo encontré el libro porque me acordaba de esa dedicatoria y está ahí, y bueno, lo asocié, ¿no? como una tragedia final de la vida de él, porque murió lejos. Aunque Colombia también fue su patria, ¿no? Porque ayer se habló de México y de Argentina, y Colombia quedó como un lugar casual donde él fue a morir, pero fue su patria también. Ahí no fue a una conferencia, fue a una conferencia, pero a ver los doctorandos y maestrandos de maestrías que él mismo fundó ahí, en Pereira. Era el curso sobre la teoría de la representación. Sí, exactamente, pero era una maestría o doctorado, no sé, que fundó él, ¿no? Bueno, de hecho están haciendo la historia crítica de la literatura colombiana y la van a presentar en una semana más o menos, que es bajo el modelo de Noé y la influencia de Noé. Lo amaban, bueno, por eso lo cuidaron tanto también. En Chile creo que también hay una conexión basada en la... Exacto. Con Grino Rojo. Bueno, tercera fuente que yo fue un enigma que me dejó no es la última vez, pero la última
encuentros ahí en el instituto, en algún brindis de fin de año. ¿Qué es el título? Yo le pregunté, y había otros investigadores ahí, ¿por qué se titulaba Tercera Fuente? Y bueno, había conjeturas de parte mía, de parte de otra, y Noé dijo, no tiene nada que ver con eso, y se reía y no reveló por qué le puso ese título, Tercera Fuente. Si ustedes saben algo, bueno, eso lo digo. Me quedé con las ganas de saberlo. No, me parece que muchas gracias por la mesa, pero para cerrar también me parece fundamental el trabajo crítico de la lectura de la obra de Noé, tanto en poesía como narración, como la crítica de los mismos colegas, ¿no? Porque yo entro a la obra de Noé por el seminario que da Roberto Ferro sobre la obra de Noé. Y ahí leímos Mares del Sur, leímos Ojo de Jade, leímos Limbo. Y entonces me parece importante resaltar eso, como los mismos colegas, los alumnos, los que él formó, etcétera, también fueron lectores y digamos, han llevado la obra de Noé a distintos espacios. Entonces me parece eso fundamental resaltar, ¿no? Ya que estamos acá. Bueno, gracias.